Muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación que hoy nos acompañan en este que es nuestro segundo panel de reflexión y análisis sobre el entorno mediático y comunicacional en el marco de la Cuarta Transformación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda y hoy voy a tener el gusto también de acompañarlos en este espacio que tendremos de análisis con cuatro de nuestros miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, expertos en la materia de comunicación política, y que nos van a ayudar en compañía del doctor Martín Echeverría a analizar la situación que está viviendo nuestro país en materia de comunicación e industria de los medios. Nos estarán acompañando el doctor Manuel Alejandro Guerrero Martínez, quien es director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, a quien saludo. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Saludo también al doctor Francisco Aceves González, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y también miembro de nuestra asociación. Paco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Igual al doctor Hugo Sánchez Gudiño, también miembro de nuestra asociación y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también de la FES Aragón en la UNAM. Muchísimas gracias, Hugo, por acompañarnos. Y el doctor Francisco Javier Vidal Bonifaz, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también del UNAM. Muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, pues como es tradición, le recordamos a las personas que se van sumando a este webinar, la dinámica que tendremos es la presentación, moderación que estará haciendo nuestro moderador invitado, en este caso vicepresidente de nuestra asociación, el doctor Martín Echeverría, y en unos minutos estaré presentando su currículum para quienes no tienen el gusto de conocer también parte de su trayectoria, y él les estará explicando la dinámica de este panel que vamos a tener el día de hoy. Y sobre todo también es importante que sepan las personas que nos están sintonizando que vamos a tener el doble chat de participación. Aquellos que están en el Facebook Live nos van a poder dejar sus comentarios también a través del chat, y quienes están sumándose al Zoom lo podrán hacer también de manera directa en este espacio. Y sin más, para no robar tanto tiempo en la presentación, yo me permito presentar al doctor Martín Echeverría Victoria. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla, magíster en Comunicación Política y Opinión Pública por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Es vicepresidente de la MIC en el periodo 2019-2021, además de ser co-coordinador de la sección de Comunicación Política del International Association for Media Communication Research, la IAMCR, y coordinador de la Red de Observatorios Mexicanos del CONEIC, este organismo hermano a nuestra asociación. Entre sus últimas publicaciones están los textos Medios y Elecciones, una evaluación integral del modelo de comunicación política, publicado en el año 2020. En el 2019 editó Publicidad Política Televisiva, Estructura y Desempeño, y igualmente en el 2019, editado también por la editorial Tirant Lo Blanc, sacó el texto Comunicación Política y Crisis de Democracia, Nuevas Tendencias y Desafíos. Así es que, Martín, gracias por acompañarnos, gracias por moderar nuevamente este panel. Es un honor para todos nosotros que puedas acompañarnos y un poco también ponernos en contexto para quienes no estuvieron en el primer panel, un poco en torno a la dinámica que hemos seguido y la importancia que tiene para la MIC hacer este ejercicio reflexivo sobre la situación que está viviendo el tema de la comunicación y la industria también, pero sobre todo la comunicación que se está gestando y que impacta directamente las políticas públicas de nuestro país. Martín, te cedo los micrófonos. Adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a nuestros invitados por asistir. Esta conversación es una segunda edición, una segunda parte de una conversación que tuvimos previamente con representantes de la sociedad civil y ONGs que pertenecen tanto a la observación del comportamiento de las telecomunicaciones como la observación del estado de la libertad de expresión y el derecho a la información en México. Esto completa una serie de análisis y reflexiones que para nosotros eran muy interesantes
Y aquí, en este espacio, ahora quisimos involucrar a la academia. Muchos de nosotros somos miembros de la MIC o hemos estado involucrados en sus actividades. Y realmente me da mucho gusto tener algo que considero un panel de lujo. Aquí están profesores, a mi juicio, muy distinguidos, que han hecho aportes importantísimos al campo de la comunicación política en México, y me siento muy agradecido por eso. Esta conversación ponía la pregunta de cuál sería la observación general respecto al estado de la relación entre 4T, lo llamamos así 4T, obviamente esto tiene una complejidad más profunda, y los medios de comunicación. Y esta conversación serviría para dos objetivos principales. Primero, para proporcionar elementos de juicio para que podamos entender la situación ante un cambio de gobierno y sobre todo un cambio de lo que parece un régimen, por lo menos así lo han estado manejando, o un cambio profundo en las reglas del juego, aparentemente. Y lo otro, queremos conversar también en dirección a poner elementos para una agenda de reflexión e investigación académicas, no solo respecto a lo que estamos viviendo en la coyuntura, sino también una comprensión más de largo aliento de cómo las transiciones y los cambios de opción política o incluso de régimen, si esto fuera el caso, también van transformando y trastocando el papel de los medios, la relación, los alcances, los límites de los medios respecto al sistema político. Y para ello hemos invitado a estos distinguidos académicos. Me voy a permitir presentarlos de una manera muy, muy breve. Obviamente sus currículums se extenderían cientos de páginas, así que voy a hacer una semblanza muy, muy rápida de cada uno de ellos. Primero quisiera presentar al doctor Manuel Alejandro Guerrero. Él es director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Comité Ejecutivo de las Cátedras de la UNESCO en Comunicación y es coordinador académico del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral de México. Es doctor en Ciencia Política por el Instituto Europeo Universitario de Florencia, Italia, maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Cambridge. Sus investigaciones se han enfocado en el papel de los medios de comunicación en las nuevas democracias, especialmente en la transparencia gubernamental y rendición de cuentas, y en los efectos de los medios de comunicación en las actitudes políticas. En esos temas tiene varios capítulos de libros, artículos y libros. También presento al doctor Francisco Acebe González, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara y Ciencias Occidente. Es miembro del Sistema Nacional en el nivel 2. Sus áreas de investigación: reconstrucción histórica de las primeras décadas de la industria de la radio y televisión en Jalisco, medios de comunicación, espacio urbano y movimientos sociales, monitoreo de medios y procesos electorales, análisis de la intervención de la comunicación política en los procesos electorales y medios masivos, espacio público y gobernabilidad. Por supuesto que tiene una trayectoria amplísima en publicaciones, en artículos, capítulos. El doctor Hugo Sánchez Gudiño, profesor de carrera titular C, tiempo completo definitivo en el área línea administrativa. Es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la FES Aragón, en la carrera de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Actualmente es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En la foto está presentando, me parece, su último libro, de varios, igual de una trayectoria bastante abultada de publicaciones. Y finalmente, el doctor Francisco Javier Vidal Bonifaz es profesor asociado de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus estudios incluyen licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Periodismo Económico por la Escuela de Periodismo Carlos Septién y doctor en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Se especializa en la historia de medios de comunicación, la economía de los medios de comunicación y de las telecomunicaciones y problemas del periodismo. Es autor de los libros Los Dueños del Cuarto Poder, Quién es quién en el negocio de los medios de comunicación y de finanzas personales por Internet, y autor de la bitácora electrónica La Rueda de la Fortuna, especializada en asuntos de economía de los medios de comunicación. Lo que tenemos en este momento es me parece, panel bastante plural de la Universidad Nacional, la Universidad de todos, por supuesto está representada, de la Universidad Iberoamericana, cuyo departamento de comunicación me parece que fue de los primeros en el país y pionero en este tipo de estudios, y de la UDG. Y queremos preservar este espíritu de pluralidad y de confrontación de puntos de vista. Primero quisiera hacer una especie de panorama del tema que vamos a discutir. Después vamos a escuchar a cada uno de nuestros panelistas. Les voy a dar un tiempo
12 a 15 minutos para que expongan su posición respecto a la relación entre la 4T y los medios de comunicación. Y finalmente abrimos la conversación a la gente que nos escucha por este medio y por Facebook, a sus comentarios, para que lo vayamos discutiendo en una sesión de preguntas y respuestas. Lo que nosotros queremos platicar, la relación entre la 4T y los medios de comunicación, pasa por algunas acciones y algunas intenciones regulatorias o presupuestales que me gustaría enumerar. Esto es nada más para dar un contexto y proponer algunas líneas de discusión. Hemos visto ciertas acciones simbólicas que nos han llamado la atención, algunas son inquietantes, algunas implican un aliciente, de hecho. Acciones simbólicas, particularmente desde la mañanera, las afirmaciones de la prensa fifí, los calificativos de prensa fifí o prensa conservadora, y la afirmación del presidente de la falta de profesionalismo en los medios, el tema del BOA, este Frente Amplio Opositor, y más recientemente el tema de la censura de Chumel. Son, digamos, algunos rasgos de expresión simbólica que implican una relación que se caracteriza por algunas cosas que nuestros analistas nos van a comentar. Y hay otro tipo de gestos, acciones o intenciones regulatorias y presupuestales más duras. Uno de ellos es la devolución de los tiempos fiscales a las televisoras. Esta propuesta, que no prosperó por el momento, de desintegrar al IFETEL para integrar un organismo mayor, superregulador, digamos. Una asignación de gasto de medios que se redujo bastante del sexenio de Peña Nieto y en general que se redujo en los últimos sexenios, aunque la asignación sigue teniendo algunos componentes tal vez de cierta discrecionalidad. Hay cosas que en la asignación no se entienden. Esto lo estoy citando a partir del último informe del artículo 19 y Fundar, que publicaron esta semana, me parece, en donde se observan cómo el presupuesto del 2019 se distribuyó y hay algunos énfasis en algunos medios de comunicación. El recorte de los medios públicos, en general la administración pública y el aparato de administración pública ha sufrido recortes y los medios públicos no han sido la excepción. Y finalmente el conflicto laboral con Notimex y algunos problemas laborales, la campaña que aparentemente se orquestó desde Notimex en contra de los opositores a López Obrador, etc. Ahora, este panorama de acontecimientos, eventos, gestos y señales, no me gustaría que se tome de manera unívoca o de manera sesgada como una calificación ya a priori negativa de la 4T. Me parece que podemos pensar en un par de interpretaciones. Primero, estas acciones que acabo de enumerar pudieran bien parecer una especie de desafío al poder simbólico de los medios, o en otros momentos pudiera parecer una prolongación de los mecanismos de control de los mismos. Pero por otro lado, creo una lectura más equilibrada también propondría una intención de alterar o transformar el status quo de un sistema de medios que, al final de cuentas, y en los trabajos de varios de nosotros lo hemos dicho, no ha servido mucho para democratizar y desarrollar a México. Y de tal manera que se esperaría que venga una propuesta de izquierda, una 4T, a transformar o alterar la relación entre el gobierno y los medios y alterar ese establishment que ha implicado un desafío a la democratización de México. Este es el panorama general. Quisiera ahora escuchar a los panelistas, a los invitados. Por orden alfabético, me gustaría primero escuchar al doctor Francisco Aceves para dar su comentario. Doctor Aceves, 12, 15 minutos. Cuando nos estemos acercando a los 15 minutos, yo voy a avisar de que faltan un par de minutos para concluir. Muy bien. Adelante. Adelante, pues. A ver, vamos a poner aquí también. Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Celebro este tipo de eventos. Ya se me antojaba desde hace rato abordar este tema, que me parece que es muy importante lo que está pasando. Bueno, saludo a Alejandro, al tocayo, a Hugo. Un gustazo a ti, Martín, otra vez vernos aunque sea por estos medios, a todos los que nos estén acompañando. Conociéndome, 15 minutos no me iban a bastar. Entonces, lo que hice fue tratar de escribir
algunas cuestiones, algunas ideas que son más bien como reflexiones, no es algo demasiado elaborado, son como intuiciones que van surgiendo sobre un ámbito o sobre un campo que es ciertamente complejo y que tiene muchas cuestiones y hay muchos elementos ahí que se cruzan. O sea, si algo ha tenido importante esta alternancia o este nuevo gobierno ha sido precisamente en incentivar tremendamente todo este tipo de cuestiones y todo este tipo de mecanismos, dispositivos, formas de comunicación. Y eso me parece un gran reto y una responsabilidad también abordarlo. Entonces paso a leer. Mi presentación trato de ubicarla en 4 apartados. Un primer apartado que serían premisas solamente. Un segundo apartado que tendría que ver con el entorno mediático. Un tercer apartado vería un poco de la comunicación gubernamental. Y si algo me queda, pues hablaremos un poco del entorno digital. O sea, creo que traté de abordarlo de esa manera para entender lo del entorno comunicacional. Iniciamos, pues, premisas. A mí me pareció muy interesante que el tema se llame el entorno comunicacional de la 4T. Yo no recuerdo que nunca antes, cuando hayamos estudiado algún tipo de entornos comunicacionales gubernamentales, siempre nos referíamos al nombre del presidente, al nombre del gobernante en turno. En tiempo de Echeverría, en tiempo de Peña Nieto, en tiempo de Calderón, ahora no. Ahora estamos hablando de la 4T. Y de la 4T no es un individuo. Y la 4T es un proyecto de gobierno. Me pareció interesante porque esta internalización que hemos hecho del proyecto de gobierno de López Obrador habla de una manera exitosa de su manera de transmitirlo, de emitirlo y de plantearlo. Es más, la época de gobierno de López Obrador no va a ser el periodo de López Obrador, va a ser el periodo de la 4T. Y eso le da una cuestión interesante porque no se limita a nivel de tiempo, sino que implícitamente se plantean unas ciertas repercusiones a la vida social. Mejor voy a leer. 2. A diferencia de los anteriores procesos de sucesión presidencial, en los que el entorno presentaba algunas adecuaciones de cierta magnitud que no se alteraban en lo sustancial, la continuidad de las relaciones medios-gobierno, ni tampoco se producían en el ámbito de la comunicación pública, con la llegada de la 4T se han implementado acciones que van en el sentido de una modificación sustancial en las relaciones del gobierno con las empresas de comunicación mediática, por un lado, y por otro, una reestructuración profunda en el conjunto de las instituciones gubernamentales de comunicación política. Es decir, ha venido a trastocar las reglas tradicionales del juego. Aquí no hay una continuidad, aquí no hay adecuaciones, aquí hay una modificación en las relaciones con los medios y hay una transformación al interior de los institutos o de las instituciones de comunicación pública. 3. Un aspecto central a considerar radica precisamente en el proyecto de transformación que impulsa la 4T, al que Andrés Manuel le otorga la principal prioridad de su gobierno. Por eso fue a Washington, por eso está ahora en Washington, por la 4T. Eso marca un cambio fundamental. Hasta ahora, quienes llegaban a la presidencia realizaban ajustes menores al andamiaje institucional del Estado para adecuarlos a su proyecto de gobierno en sincronía con la continuidad del statu quo. En contraste, el proyecto de la 4T impulsa una alteración del statu quo, que implica el desmantelamiento institucional del régimen anterior y la sustitución por otro adecuado a las necesidades del proyecto de transformación. 4. Hasta ahora, la finalidad de quienes llegaban a la presidencia era en gran medida garantizar la continuidad de la vida institucional, con sus virtudes y defectos, y sus programas se ajustaban a ello,
con un ejercicio de poder harto limitado, a excepción de Salinas, pero de Salinas para acá creo que todas las presidencias fueron sumamente acotadas, que provocaron la insatisfacción y el hartazgo de los ciudadanos. Eso creo que es importante tenerlo por eso como una base fundamental para entender todo lo demás. O sea, el arribo de la 4T no se da en el etéreo y no se da solamente siguiendo las reglas del juego electoral. Se da por un hartazgo ciudadano fundamental frente a la incapacidad operativa de las instituciones que tenía el Estado mexicano. Para AMLO, ocupar la presidencia representa la oportunidad para romper esta continuidad y realizar una transformación profunda, histórica, que erradique los principales problemas que obstaculizan el avance del país: la corrupción y la desigualdad. AMLO, y esto es importante, AMLO no se asume como presidente, el escalón más alto de la burocracia gubernamental, sino como el caudillo de una causa, en cumplimiento de su destino histórico de regenerar al país. Este punto es fundamental para entender el entorno mediático comunicacional. Paso. En el entorno mediático. Durante el priato, los medios de comunicación impresos y audiovisuales fueron sometidos a una relación de sometimiento, valga la redundancia, y subordinación por parte del Estado, vía fundamentalmente del control en el suministro del papel, PIPSA, y en el caso de la prensa escrita, y mediante el régimen concesionario sobre los medios audiovisuales. Hasta la década de los 70 privaba en el país un control de los medios muy cercano a los países totalitarios. No había medios independientes. Es en esa década donde aparecen las primeras manifestaciones hacia una democratización de los medios. Y hay que recordar que AMIC precisamente surge por eso. AMIC nace en esa coyuntura como una parte activa y actuante de esa coyuntura. Me parece importante resaltarlo. El diario Proceso es el caso emblemático del surgimiento de medios independientes. Pero esta crisis también puso en evidencia que la distribución del gasto publicitario se utilizaba como otro instrumento de control y de alineamiento. En el contexto de la alternancia política, en el año 2000, la relación medios-gobiernos experimenta una drástica modificación, pasando de una situación de subordinación a constituirse y hacer valer su condición de poderes fácticos. Eso también es importante destacarlo, particularmente en la televisión. Estoy hablando de tiempo de Fox en adelante. Al tiempo que los medios ejercen su poder respecto al establecimiento de la agenda pública, el gasto publicitario gubernamental se dispara. Fox gastó 16,000 millones de pesos. Calderón, 39,000. Peña Nieto, 60,000. En todos los casos, el monto ejercido superó ampliamente al contemplado en el presupuesto inicial. 3. El arribo de la 4T modifica esta condición, básicamente en dos aspectos. La anulación de su carácter de poder fáctico de las empresas mediáticas, ya lo han dejado de ser, o en gran parte han dejado de tener esa capacidad que tenían. Y 2, la sujeción del gasto publicitario del Estado al presupuesto original, lo que significa una reducción muy cuantiosa que repercute directamente en los recursos financieros de las empresas. De hecho, el monto ejercido de 3,300 millones de pesos en el 2019, en el año pasado, fue menor a los 4,200 millones que se habían presupuestado. Para el presupuesto del 2020 se tiene proyectado reducirlo a 2,500 millones de pesos. Es un indicador. Y ese es un rasgo fuerte que también modifica sustancialmente esta situación. Respecto a las relaciones de las principales empresas mediáticas con Obrador,
su llegada a la presidencia no modificó el antagonismo que las ha caracterizado desde que AMLO se desempeñaba como jefe de gobierno. La polarización no es nueva, no es actual. El ataque y la embestida mediática a López Obrador la venimos observando desde 2006, 2004, específicamente durante el desafuero, ¿no? En el proceso electoral también fue claro. El antagonismo con Reforma data de allá. Todo eso es viejo. La línea editorial de rechazo de los grandes medios sigue siendo una línea básicamente crítica. Yo diría que últimamente ha habido algunas modificaciones en el caso, por ejemplo, de la televisión, en el aspecto informativo, que ha sido más atenuado, pero en el caso de la prensa escrita, de los periódicos y de los diarios nacionales, eso se sigue manteniendo. Otra cosa, y es una cuestión también interesante, que hoy precisamente está cenando López Obrador, acompañado de Bernardo Gómez de Televisa y ¿cómo se llama? De TV Azteca, ¿no? De Salinas Pliego de TV Azteca. Pero es otro tipo de relaciones. Es que sería o sea, es muy interesante analizar todo ese tipo de datos, pero entonces sí, esto se abriría muchísimo, ¿no? 5. El espacio mediático en el contexto de la confrontación ideológica, porque también es otra cuestión, ¿sí? No estamos nosotros en una situación de una normalidad política en donde hay un cierto juego de partidos y donde hay una cierta posicionamiento y participación. No, yo creo que ha sido muy claro. La 4T es un proyecto histórico de transformación social y eso implica una lucha ideológica y lo reitera permanentemente López Obrador en las mañaneras. Él habla de la disputa por las conciencias, él habla de la disputa por la opinión pública y él habla de la confrontación. La confrontación mediática que él ubica en la prensa fifí muy claramente es simplemente la identificación del adversario ideológico con el cual él tiene que pugnar. Esa confrontación ideológica, su arena natural para dirimirla son los espacios públicos, los espacios mediáticos. Y ahí es donde lo plantea, ¿no? En este contexto de confrontación ideológica se convierte en una arena estratégica donde se disputan la primacía los 3 elementos de la comunicación política: la visibilidad pública, el control de la agenda política y el control y penetración de las audiencias. Salvo escasas excepciones, la agenda de los medios se impone a la agenda gubernamental. O sea, los medios tienen su agenda independiente y de frente a la agenda gubernamental. Eso marca la tensión que existe entre ellos, ¿no? Y eso marca también un poco las actitudes y el comportamiento y el diseño que está haciendo López Obrador para contrarrestar esta situación. La comunicación gubernamental. Creo que sí, podría. Simplemente a panto. Y esto me parece importante y a lo mejor lo retomaría ya dentro de la discusión, porque también es importante. Frente a esto, Andrés Manuel, la 4T ha diseñado un modelo de comunicación. Simplemente hay que recordar. Achaché plantea que existen 3 modelos de comunicación política, básicamente. El modelo dialógico, que prácticamente es inexistente más allá de los elementos teóricos y de los trabajos teóricos, el modelo propagandista y el modelo del marketing político, ¿sí? Bueno, lo que yo estoy planteando es, la 4T se inscribe fundamentalmente en el modelo propagandista, que se caracteriza por una comunicación unidireccional, un discurso persuasivo, ideológico y con un fuerte uso de recursos simbólicos. La personalización de la autoridad en un líder con características de caudillo, al que miles de seguidores conformados en una multitud reconocen como tal. La fuerza de su discurso se corresponde a la de un líder de masas. Afirmación, repetición y contagio. Con base en estos elementos se define la estrategia del modelo comunicacional de la 4T. Simplemente planteo ahí, dentro de este modelo,
sus acciones comunicativas las centra fundamentalmente en tres. La conferencia mañanera, en donde busca la interacción con la prensa escrita y digital y por su mediación con los usuarios. Las giras de trabajo, donde busca y establece un contacto directo con auditorios predefinidos con base en necesidades de desarrollo del programa gubernamental. Y las redes sociales, que es su canal que él escoge para dirigirse a las masas, ¿no? Básicamente el uso que tiene de Facebook, Twitter y YouTube. Aparte de eso, utiliza también a los otros organismos gubernamentales de comunicación dentro de esta dinámica de confrontación, de esta dinámica de centralidad discursiva y adecuándolo a las necesidades que tiene. Y ya le dejo porque ya me pasé. Ok, Paco, muchas gracias. Podríamos regresar a varios de los puntos que estás comentando más adelante en la sección de preguntas y respuestas. Muy bien, le pedimos al doctor Manuel Alejandro Guerrero su análisis. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, pues un saludo a mis colegas del panel. La verdad es que es un honor para mí compartir con todos ustedes. Y pues muchísimas gracias a Jorge por la invitación. Bueno, pues yo voy a retomar también algunas ideas que me parece importante, comenzando desde el punto de vista de pues, cómo llegamos a este momento, ¿no? Al momento en donde tenemos unos medios que aparentemente están confrontados con el presidente todos los días. A ver, si inscribimos, digamos, en el tema de las transiciones de los regímenes políticos, el caso de México me parece, junto con muchos otros países, como el de una transición inacabada, el de una democracia no consolidada. Tuvimos procesos de liberalización política larguísimos desde los años 70 con la reforma del 77, incluso algunos hablan que un poco antes, pero bueno, a partir de ahí una serie de reformas políticas centradas fundamentalmente en lo electoral, que van a generar que para mediados de los años 90, ya con la reforma de 1996, pues tengamos más o menos establecido que hay reglas más o menos claras de acceso al poder. Es decir, cómo se compite, quién compite, los tiempos de competencia, cómo se financia la competencia, etcétera, etcétera. Y estas reglas de acceso al poder, que son, digamos, las reglas mínimas que definen a una democracia o reglas procedimentales, pues México más o menos ya las cumple a partir de fines de los años 90. La elección de 1997 es crucial con la derrota del PRI en la Cámara de Diputados y la derrota del PRI en lo que era entonces el Distrito Federal. Y después, pues, viene la primera alternancia, que yo no la pondría solamente como una alternancia en el gobierno de Fox, yo pondría un periodo de primera alternancia entre el 2000 y el 2018, porque básicamente se comparten las mismas visiones del país, las mismas visiones del modelo de desarrollo, las mismas visiones fundamentales, en donde básicamente queda corta la transición, porque lo que se esperaría en este proceso de alternancia es la profundización del otro aspecto de un régimen democrático. Si habíamos resuelto la parte de los accesos al poder con todas las reformas en los últimos 20 años previos al 2000 y habíamos más o menos puesto de acuerdo sobre las reglas de competencia electoral, nos faltaba arreglar la parte del ejercicio del poder. Una vez que se llega al poder, ¿cómo se ejerce? Y esto tiene que ver con reglas de consolidación de un Estado de Derecho democrático, tiene que ver con reglas y mecanismos de transparencia, tiene que ver con reglas y mecanismos de rendición de cuentas de responsabilidad política. Esto es justamente lo que no se va a consolidar en este periodo de 18 años, desde el 2000 hasta el 2018. Porque a pesar de que sí hay intentos importantes en cambio de reglas, por ejemplo, con el gobierno del presidente Fox vamos a tener este intento por crear leyes para que tengamos la conformación de un servicio civil de carrera, es decir, despolitizar a la Administración Pública Federal. Vamos a tener la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y un año antes, en 2002,
la creación de la Ley Federal de Transparencia, y esto pues también se va a constitucionalizar, digamos, unos años después, cuando se transformen en leyes generales de transparencia, un Instituto Nacional de Transparencia. Con Calderón también vamos a tener una importante reforma en términos de derechos humanos en 2011, y con Peña Nieto también vamos a tener algunas reformas importantes, por ejemplo, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero todo esto, o todas estas reglas y creación de instituciones, en realidad les va a faltar un ingrediente fundamental, que es la voluntad política. Muchos de estos organismos autónomos van a quedar eventualmente capturada su función por los intereses tanto de las coaliciones partidistas como los intereses de un establishment que no tiene un establishment político que no tiene mucha intención de ser llevado a la rendición de cuentas. Vamos a ver algo muy curioso, porque contrariamente a lo que nos dice la teoría de la democracia, donde nos dice que entre la competencia electoral hay muchos incentivos para que la oposición esté vigilando a quien ejerce gobierno con el afán de exponer sus abusos de poder, su corrupción y eventualmente sustituirlo, en el caso mexicano vamos a tener claramente pues una alianza implícita y tácita, que algunos llaman incluso hasta pactos de corrupción entre los partidos políticos, ¿no? Una falta de incentivos para investigarse y revisarse mutuamente. Bueno, en todo esto, ¿qué sucede? Cuando inicia la primera alternancia, el primer periodo de alternancia, también hay un momento en donde los medios de comunicación convencionales, la radio, la televisión y la prensa escrita, también habían sufrido un proceso de apertura en distintos momentos. La prensa, primeramente, a fines de los años 70, el caso Proceso, y de ahí la fundación del 1+1, la jornada, etcétera. No voy a abundar en eso. La radio también había visto, por razones completamente diferentes y vinculados más bien a la crisis de los 80 y a la entrada de la FM, también habían visto pues, la necesidad de ampliar sus audiencias, no por una vocación democrática, sino por supervivencia del mercado. Y finalmente la televisión, a partir de la reforma del 96, que le garantiza una cantidad de recursos vastísima a los partidos políticos para que la ejerzan, sobre todo en las campañas electorales, que van a parar a las pantallas televisivas, los famosos spots. Bueno, condiciones había para tener a fines del siglo XX un entorno mediático, digamos, diverso y, pues, digamos, con ciertas bases para funcionamiento autónomo también. Uno hubiera esperado que cuando arrancara la primera alternancia también hubiera más incentivos para los medios informativos de transformar el quehacer periodístico. ¿A qué voy? A que, como bien se señalaba hace un momento, pues el modelo de relación medios-régimen político durante la época priista, pues se cimentó en un intercambio clientelista, en donde quizá más que de subordinación fue de, pues digamos, conveniencia mutua, en donde pues se intercambiaba apoyo político por beneficios económicos, desde el chayote, la publicidad gubernamental, PIPSA, etcétera, etcétera, que tampoco voy a entrar en detalles. Todo esto cambia en principio a partir de las condiciones de una mayor competencia, pero los medios de comunicación, las empresas mediáticas, en lugar de cambiar su forma de entender el quehacer periodístico, de apostarle a una transformación en donde los medios realmente ejercieran una labor informativa, una mayor vigilancia, servir como arena de debate de los temas socialmente más importantes y cambiar con esto las prácticas del quehacer diario. Por ejemplo, la transformación de dejar la declaración en las primeras planas, dejar el boletín, cambiar la nota por otros géneros periodísticos más sofisticados. Esto no se hace. Y en cambio, la mayor parte de las organizaciones mediáticas convencionales entran en acuerdos de conveniencia con estas nuevas élites políticas que llegan por el voto competitivo de muchos partidos políticos, ¿no? Entonces, ya lo que descubren en esta alternancia de 18 años es que pueden generar grandes negocios, es muy conveniente aliarse con, pues ya no con un sistema piramidal, sino con 32. Y además hay algunos municipios muy ricos que también pueden pagar estos paquetes que se vuelven cada vez, digamos, más descarados en términos del uso de la información. Gacetillas electrónicas como infomerciales pagados
¿no? Dentro de los espacios noticiosos como si fuera información. El chayote se mantiene. La publicidad gubernamental se mantiene también en este periodo y se mantienen estos acuerdos, digamos, de apoyo a cambio de beneficios generales. Esto es, digamos, la película en general. Desde luego que va a haber unas variables que van a cambiar esto en algún sentido. No en términos de la regla, pero sí como excepciones importantísimas. Hay un periodismo mexicano de grandísima calidad que se ha practicado desde siempre, pero que ha tenido espacios reducidos. No obstante, la revolución digital que suponen las redes sociales le va a permitir dos cosas a este periodismo. Uno, ser más visible, poderse conformar en espacios y plataformas de relativo bajo costo para ejercer un periodismo más profesional. Y segundo, le va a dar también a este periodismo independencia frente a los medios. Por primera vez en la historia vamos a tener un periodismo que no depende de las plataformas mediáticas convencionales para ejercerse. Entonces vamos a tener también que durante este periodo de la primera alternancia un periodismo que va a surgir casi a contrapelo de la regla, ¿no? Un periodismo más crítico, un periodismo que va a tocar otro tipo de temas desde ángulos mucho más interesantes y que va a demostrar que hay un mercado pequeño, incipiente, pero ahí está, en donde sobreviven conglomerados de periodistas que hacen investigación, pero también algunas plataformas informativas interesantes. Este es el panorama, digamos, en general, que viene a ser trastocado con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, en donde yo veo que fundamentalmente habría tres grandes aspectos que caracterizan esta segunda alternancia, como la llamo yo, y le llamo segunda alternancia porque en términos discursivos hay un rompimiento completo frente al modelo de desarrollo anterior. Hay una revaloración de lo público, al menos en el discurso. Hay una promesa de reformas de fondo, de un ejercicio más responsable de poder. Hay también pues una promesa de terminar con la violencia, con la corrupción, de combatir la impunidad y sobre todo de tener un modelo de desarrollo incluyente con los sectores más vulnerables. Con eso llega y trastoca completamente este orden, pero en términos de su comunicación, de su proyecto comunicativo, creo que estaría centrado en tres grandes ejes. Uno, un intento por romper el viejo esquema de relación entre medios y régimen a partir del uso de la publicidad oficial. Dos, una política de comunicación directa basada en el uso intensivo de las redes sociales y de conferencias diarias, ya sea en Palacio Nacional o en las giras que hace los fines de semana. Y tres, un enfrentamiento sistemático con los medios de comunicación y con periodistas específicos. Voy a hablar muy brevemente de cada uno de estos tres temas y concluyo. En el caso del intento por romper el viejo esquema de relación medio-régimen, pues desde luego que esto se explica a partir de lo que ya nos decían hace un momento sobre los enormes gastos de publicidad gubernamental no vigilada, no supervisada, que fueron incrementándose con Fox, con Calderón y con Peña Nieto, pues más de 60,000 millones de pesos, ¿no? López Obrador, desde luego que se compromete a reducir todo esto, es uno de sus 100 compromisos de campaña, y en enero del 2019 se publican los lineamientos generales para el registro y autorización de programas de comunicación social de las dependencias federales. Ese mismo año, en abril, se anuncia el acuerdo por el que se establece la política de comunicación del gobierno federal, en donde sí hay compromisos claros de reducción del gasto, sí hay compromisos claros también para acotar y prohibir el uso de publicidad gubernamental como propaganda abierta en favor de algunos personajes, y también hay algunos criterios más transparentes, digamos, para asignar recursos. Eso es cierto, pero el problema con esto es que no está todavía llevado a un marco realmente legal. Son acuerdos presidenciales, pero la ley que sigue vigente es la Ley General de Comunicación Social de Peña Nieto, donde no hay criterios definitivos contra la discrecionalidad y la desigualdad en la asignación de recursos. Ya Martín nos decía al inicio que, pues, de acuerdo al estudio de artículo 19 y Fundar, pues lo que se ve en el primer año de gobierno es un gasto que tampoco está muy claro con qué bases se establece, pues, que un monto muy importante de publicidad gubernamental se va a Televisa, a TV Azteca
y ahora también pues a La Jornada, ¿no? Son tres los medios fundamentales. Entonces se puede decir que si bien el gobierno del presidente López Obrador ha sentado bases importantes para fracturar la columna vertebral del modelo de relación basado de la colusión entre medios y régimen, me parece que falta que quede asentado en ley, que se acompañen de criterios claros de asignación, porque de lo contrario, estas medidas de ruptura van a terminar por ser más lo que, como señalaba Daniel Cosío Villegas, pues un estilo particular de gobernar en esta administración, ¿no? Y en esto, pues también suscribiría pues, el hecho de sumarle a ello, pues la devolución inesperada de una parte de los tiempos fiscales a la radiodifusión en abril de este año para su uso comercial. Y la explicación que da el presidente, a todas luces, me parece a mí insuficiente, pero denota el segundo aspecto, que es el uso intensivo de las redes sociales. Dice el presidente que se los devuelve porque no necesita la publicidad oficial, porque mantiene una comunicación permanente con el pueblo. Y esto tiene que ver con precisamente el aprendizaje de López Obrador a partir, me parece a mí, del maltrato que sufre de parte de los medios convencionales a partir de la campaña 2006. Le apuesta a la construcción de una comunicación basada en las redes sociodigitales y así va fundamentando su quehacer comunicativo en estos, digamos, en todos estos años. López Obrador sabe aprovechar muy bien en este sentido el desprestigio de la última etapa de la presidencia de Peña Nieto, en donde claramente cuando uno revisaba la discusión en redes sociales, prácticamente era una discusión contra el régimen, contra el establishment, el hartazgo frente a la violencia, frente a la enorme corrupción y desprestigio de esa administración era bárbaro. López Obrador se monta de forma orgánica, me parece a mí, en una discusión que va a orientar hacia un cambio, una orientación que claramente lo que buscaba pues, era capitalizar un cambio completo y López Obrador era, creo yo, la figura que garantizaba, al menos frente a los competidores electorales de su momento, pues este rompimiento con el establishment de ese momento. El tema es que hay una centralización excesiva de la comunicación, me parece a mí, y un uso que, bueno, pues hay, digamos, un uso para público también de estas comunicaciones a partir de la famosa red AMLO, que pues todo el mundo dice en el gobierno, no, pues nadie le da dinero, nadie le da recursos, pero están constantemente subiendo a la agenda los temas que pone y propone López Obrador y su grupo más directo, ¿no? Ahí hay hay un tema de estudio que me parece muy, muy importante, porque más allá de las cuentas oficiales de Gobierno México, ¿no? Que encabeza Marta Jessica Ramírez, y también del otro grupo de Juan Carlos Altamirano, que lleva también la estrategia del propio presidente. Bueno, pues entonces hay otro grupo que se encarga de subir los temas. Y nada más es cosa de ver lo que está pasando ahorita en Estados Unidos para ver que el grupo de la Red AMLO pues está subiendo los temas en favor de lo que declara el presidente y de la imagen del presidente. Y aquí termino con el otro tema, la confrontación constante en su comunicación. En principio uno pensaría que la comunicación gubernamental pues lo que busca es generar consensos, generar sumas de voluntades, pero me parece muy sorprendente que el presidente López Obrador en su discurso esté rompiendo constantemente con todos aquellos intereses que no provienen, digamos, de su eje central y de las propuestas propias. Y así lo vemos con las víctimas, así lo vemos con los ecologistas, así lo vemos con el movimiento de mujeres, así lo vemos con muchos otros grupos que, si bien me parece a mí que incluso lo apoyaron electoralmente, muchos de ellos votaron por él, pues ha ido rompiendo con ellos en un discurso que me parece a mí innecesariamente polarizante, ¿no? El hecho de estar nombrando todo el tiempo enemigos, me parece que es un error de su comunicación política, sobre todo en momentos en donde no está saliendo de las cosas tan bien, sea por la COVID o sea por la coyuntura, pero el tema de la violencia sigue rampante, el tema de la corrupción, si bien todos los días hay declaraciones contra la corrupción, en términos específicos, pues no ha sucedido gran cosa en la Fiscalía.
y tampoco tenemos pues una economía con un horizonte muy claro. En este caso me parece que el presidente López Obrador debería estar sumando a todos esos sectores que lo apoyaron, que estuvieron ahí, más que estar polarizando en el discurso. Y ahí es donde yo encuentro que los medios, y con esto cierro, los medios convencionales tampoco han respondido a la altura. Los medios convencionales están con las mismas prácticas, digamos, de no verificación de la información, de fundamentalmente basarse en la declaración, sacar de contexto declaraciones, digamos, no dar seguimiento y también enfocarse en los dislates que claramente, pues si uno habla todos los días y a todas horas, pues va a cometer demasiados. Entonces creo que tenemos un panorama preocupante en términos de comunicación. Creo que ni el presidente está entendiendo el papel de la comunicación gubernamental de Estado, ¿no? Me parece a mí que tiene una comunicación más de campaña política. Y si uno pensara que, bueno, pues está en un modelo como el norteamericano, en donde hay la posibilidad de reelección, pues está bien, puede que se suba y podría ser razonable que se subiera al ring cuando empieza la época electoral, pero en el caso de México, pues si él está planteando un cambio de régimen, pues en realidad debería estar por encima de muchos de estos temas y de muchas de estas confrontaciones cotidianas. Y los medios me parece que están desperdiciando también una oportunidad clave por algo que me parece una añoranza nostálgica del regreso a un establishment o a un statu quo ante, en donde solo esperan que, pareciera que solo esperaran que se fuera López Obrador y que como arte de magia, pues otra vez van a regresar las prebendas, otra vez va a regresar el viejo modelo y creo que eso no va a suceder. Creo que los medios tampoco están a la altura en su mayor parte. Esto no quiere decir que no tengamos buen ejercicio de periodismo, que no tengamos algunas plataformas que lo están haciendo muy bien, pero, repito, el panorama general me parece desalentador en los dos casos. Concluiría diciendo que en el caso de ahora seguimos teniendo una enorme diversidad, pero el tema de la autonomía mediática pues sigue estando en cuestionamiento y bajo riesgo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel Alejandro Guerrero. Toca el turno al doctor Hugo Sánchez. Hugo, nada más recordar, 12 a 15 minutos un par de minutos antes de que termine, voy a hacer como la señal para ir abrevando. Me parece muy bien. Gracias. Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias primeramente al maestro Jorge Alberto, a Martín, y un gusto estar con colegas muy apreciados, el maestro Aceves, el maestro Vidal, el maestro Guerrero. Yo iniciaría citando una de las frases célebres de AMLO que pronuncié el año pasado en el Zócalo y que me parece clave en esta guerra mediática, en esta disputa mediática por la nación, como podríamos llamar, entre neoliberales y simpatizantes de la 4T. Decía Andrés Manuel: aunque me digan mesiánico, voy a purificar al país. Y es que en esa frase pues está la clave de una buena parte de esta disputa mediática, los señalamientos constantes de el Mesías tropical, el famoso ensayo que hace 12 años prácticamente escribió Enrique Krause y que los adversarios de AMLO lo siguen utilizando para señalar a como populista, como chavista, como demagogo, como demonio autoritario, como senil, como orate. Algunos incluso lo han comparado con dictadores y caudillos que van de Nicolás Maduro a Donald Trump, pero para ser justos, pues es George Grayson, el profesor norteamericano, famoso libro. Él fue realmente el primero, él escribió el libro que se llama Mesías Mexicano, precisamente la biografía crítica de Andrés Manuel, precisamente en el 2006. Y allí profesor norteamericano es muy puntual cuando dice que las acciones de gobierno y las campañas políticas de Andrés Manuel
pueden compararse con la vida y con la prédica de Jesús según los evangelios. Después ya de allí Grayson hace todo un trabajo antropológico, histórico, interesante, muy interesante, porque una parte de esa radiografía política que él hace hoy la utilizan justamente muchos de los adversarios de AMLO y sigue estando vigente, sigue estando muy frescos, pese a que esto fue escrito hace más de 15 años, ¿no? Lo anterior viene a contexto porque el tema de un gobierno mesiánico y un gobierno de caudillos sigue estando presente en esta disputa por la nación. A 2 años de haber ganado la presidencia, pues encontramos que al menos tiene unos 18 frentes de batalla abiertos, entre ellos eh, por partidos políticos, por empresarios, por poderes fácticos, por ONGs que no son afines al movimiento, y estos frentes de batalla han incidido en su popularidad. Al menos el Financiero y Oráculos dan algunas cifras donde dicen que la aprobación ciudadana está sobre 56%, 42% la desaprobación, y que del año pasado a la fecha ha bajado 14 puntos. En este periodo, Andrés Manuel, con sus otros datos, aún así destacan múltiples claroscuros, entre ellos, bueno, operativos fallidos, un incremento en la violencia, un diálogo roto con un sector de los empresarios, la descalificación con algunos movimientos sociales que no son afines, como el feminista, el amago a ciertos órganos autónomos, y obviamente la descalificación a periodistas y a un sector de la prensa crítica a su gobierno. Y finalmente, lo más interesante, que él ha demandado una explicación a los dueños de redes sociales como Twitter y Facebook para que transparenten quiénes son los que pagan esas cuentas que tanto lo atacan justamente en esta guerra mediática de la que hablábamos. Sin embargo, yo destacaría tres aspectos, tres rutas que se observan, tres rutas de acción en esta comunicación política en estos 2 años. La primera, que creo que es muy interesante, es su pacto político con los poderes fácticos. La segunda, me parece que la comunicación política de AMLO depende de su propio liderazgo, todo se centra en él. Y la tercera, la subordinación de su gobierno a Donald Trump en materia migratoria. Sobre el primer punto, pues si alguien dudaba de este vínculo, de este acuerdo, de estos aliados siniestros, bueno, pues basta ver una parte de lo que citaba el profesor Aceves, y otra que yo cito en esta cena de gala esta noche con Donald Trump, pues los invitados de lujo son precisamente algunos de los dueños de los grandes consorcios mediáticos, ¿no? Como Bernardo Gómez, Salinas Pliego, eh, Olegario Vázquez, el propio Carlos Slim, todos ellos representantes de los poderes fácticos, y no hace mucho tiempo eran llamados también miembros de la mafia del poder, pero simultáneamente ellos forman parte del consejo asesor del presidente López Obrador. Aquí se trata de un pacto sui generis y maquiavélico en el que algunos de estos personajes juegan en varios carriles a la vez. O sea, por un lado, golpean y sabotean al primer mandatario, financian bots y trolls, ¿no? Incluso son productores de noticias falsas. Pero en el otro carril le declaran un amor eterno al presidente, así como un apoyo a su gobierno. Obrador lo ha permitido, es decir, se enfrenta y negocia con ellos, y aún está por verse el daño que estos aliados siniestros le están propiciando o provocando a la cuarta transformación. En cuanto al segundo aspecto, sobre la comunicación política, por segundo año consecutivo se observa que el éxito depende casi totalmente de su propio liderazgo, es decir, el proyecto acuñado por AMLO presidente es un reflejo de su biografía personal, pero en este caso ni Morena, ni los votos ganados, ni la confianza que produce
en la mayoría de las personas pueden ser eternos. Entonces el proyecto de comunicación política personal, su fuerza y su debilidad dependen de la vigencia política de su creador. En este sentido, las conferencias mañaneras, antes aplaudidas y hoy muy cuestionadas, pues tienen estos tres rasgos, ¿no? El carisma personal del primer mandatario, todo gira en torno a su persona. Segundo, su capacidad de confrontar y de cuestionar a sus críticos, un estilo muy tabasqueño e irónico que desquicia prácticamente a sus críticos, a los críticos más serios los desquicia. Y bueno, allí entran las frases célebres como la prensa fifí, el hampa periodística, la prensa chayotera, que aquí es interesante destacar este dato. El año pasado, cuando se da a conocer la famosa lista de los periodistas chayoteros, es el momento de ruptura, es decir, se dan a conocer una serie de nombres de periodistas muy famosos que recibían dinero del gobierno anterior, y eso genera una ruptura, una lucha, una reacción en cadena de todos estos periodistas, de sus medios contra el presidente, y bueno, ahí se polariza más ese ambiente que ya estaba en cierta medida contaminado. Y finalmente, uno de los rasgos de estas mañaneras es la soltura con la que maneja, rechaza los datos duros con sus otros datos que no le son favorables. El tercer elemento, bueno, se refiere a su vínculo con el presidente norteamericano. En ese sentido, el primer mandatario estadounidense fue el ganador de la crisis migratoria, que se agravó hasta llegar a un punto de inflexión donde subordina prácticamente al gobierno de AMLO hasta convertirlo en una policía migratoria, cuya tarea central fue sellar las fronteras norte y sur. Así, la entrada a la escena de Trump impactó de manera inmediata los planes de AMLO, pues el Ejecutivo norteamericano se encargó de endurecer más la cuestión migratoria, presionando al gobierno de México para que se convirtiera en su gendarme frente a las caravanas de migrantes norteamericanos. En ese sentido, las señales enviadas por Obrador desde su elección como presidente, después en la crisis migratoria y en la actualidad han sido y son las de no confrontar, no enfrentar, discreción y prudencia ante Donald Trump, obviamente, porque en lo interno es todo lo contrario. Y para muchos esta actitud ante el presidente norteamericano es una muestra de docilidad y de obediencia al magnate norteamericano. Nosotros creemos que AMLO, bueno, atrapado en esta crisis económica y en esta crisis sanitaria que más o menos acumula 32,000 muertos, él considera que son tres sus aciertos sobresalientes y me parece que tiene razón. El primero, atención a los pobres, primero los pobres. El segundo, el combate a la corrupción. Y el tercero, el que él dice, no hemos reprimido al pueblo. Y creemos que justamente hace un par de semanas, una semana y media, en su discurso de la victoria en el Zócalo capitalino, repitió lo que pronunció la noche del 1 de julio de hace 2 años. Continúa encendida la llama de la esperanza, nada nos va a detener. Y yo creo que esto sintetizaría muy bien el espíritu de López Obrador, de su proyecto, frente a esta disputa que creemos, esta nueva disputa por la nación entre su proyecto y el proyecto de los que él considera los neoliberales. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu comentario. Y concluimos con el doctor Francisco Javier Vidal, igual de la UNAM, de la facultad. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a Jorge y a Martín por la invitación y por la organización del panel. Un saludo a todos los compañeros del panel y a todos los que nos están escuchando o viendo en ese extraño espacio que es esto de las conferencias virtuales. Yo no me acabo de acomodar, pero bueno, parece que eso va a ser
el futuro inmediato para todos nosotros. Yo quisiera participar básicamente hablando de una agenda que nos podríamos proponer los profesionales de la investigación en la comunicación sobre qué cambios, qué modificaciones podría tener este sistema de comunicación política y en general el sistema de gestión de la comunicación desde el Estado mexicano. Quisiera nada más iniciar la presentación diciendo que de dónde partimos. Hacia finales del 2018, y quiero partir de esto porque frecuentemente lo olvidamos, aunque sea muy reciente, el Estado mexicano estaba en un pleno proceso de descomposición. El antiguo régimen, el antiguo gobierno nos había enseñado mucho cómo se llegaba a gobernar, contar de ganar dinero y olvidar todo lo demás. Entonces, y además un Estado que cada día era menos capaz de cumplir funciones básicas. En el segundo, otro frente era una economía débil que tenía muchos años estructuralmente debilitada y que ya venía entrando en un proceso recesivo. El tercer elemento, unas finanzas públicas muy debilitadas, con una carga de deuda muy severa y poco flexibles para adaptar esas finanzas públicas a cambios importantes de las políticas públicas. Instituciones reguladoras con muchas deficiencias. El IFT es una prueba de ello. Tiene muchas deficiencias. Y si no me creen, nada más entren al Banco de Información y Telecomunicaciones e intenten hacer una buena serie estadística. Van a ver cómo les va a costar trabajo. Los medios y las telecomunicaciones capturados, monopolizados por unas cuantas empresas. Los medios públicos descapitalizados. Alguna vez nos platicaron en una plática ya, en una conferencia en la facultad, que creo que en el IMER no se encontraba el 15% del activo. Estaba registrado, pero nada más no estaban las cosas. No estaban los autos, no estaban los transmisores, y medios públicos sin orientaciones estratégicas claras, y una crisis en los medios de comunicación que había sido parcialmente detenida por los 60,000 millones de pesos a lo que se ha referido mi tocayo, creo que también Alejandro, pero que si sumamos los gastos de los gobiernos estatales y municipales, es muy posible que en el sexenio pasado se haya llegado a las empresas privadas unos 100,000 millones de pesos, a grosso modo, para empezar. Y unas prácticas periodísticas muy, muy deficientes. A veces el presidente dice que en México no hay periodismo profesional. Miren, estuve 18 años en los medios, lo sigo desde hace muchos años, y casi me atrevería a suscribir lo mismo. Casi. Es decepcionante lo que está pasando en los medios en la actualidad. Esto era antes de la pandemia. La pandemia lo que nos trae es que además de la peor crisis en salud en un siglo, se acompaña de una crisis en la economía que quién sabe en qué va a acabar. Está destrozando la estructura del gasto público por todos los gastos en el sector salud, entre otras cosas. Y quién sabe cuál va a ser la afectación en el sector de los medios y las telecomunicaciones. Nada más decir que Televisa ha cerrado muchas revistas, Notmus está cerrando muchas revistas, ha habido despidos en muchos medios. O sea, francamente no sé cómo vamos a salir de esto. Tal vez habría que rehacer el panel de aquí 6 meses, a ver qué de lo que pensamos se puede sostener. Pero en fin, hay que pensar en el futuro. Yo me quisiera enfocar a 6 propuestas de análisis, de reflexión y de discusión. Primero, sobre los medios públicos. Creo que habría consenso en que falta una definición de la estrategia general para su desarrollo. Que se requiere, entre otras cosas, una provisión adecuada de recursos. Que se requiere también una planeación territorial adecuada. En la actualidad, la televisión pública
llega al 60% de los habitantes, cuando menos al 60% de los habitantes del país. En buena medida, por eso tampoco ya se requiere demasiado tiempo en la televisión privada. Y no solo con un canal de la televisión pública federal. Si pusiéramos la televisión pública estatal, yo creo que aumenta sustancialmente. Pero en este país existe entre 15 y 20% de la población aislada en comunidades muy pequeñas, donde no llegan medios. Hay que ver cómo hacemos llegar allá los medios con una adecuada planeación territorial. Segundo, una modificación del financiamiento de los medios de comunicación. Yo creo que es muy importante la eliminación gradual hasta llegar al cero del gasto de publicidad del gobierno destinado a los medios de comunicación lucrativos, a los medios de comunicación privados que buscan ganancias. No existe justificación moral ni económica para que el Estado o nuestros impuestos se conviertan en fuentes de ganancias. No lo existe. Entonces, sería muy conveniente pensar en un programa gradual. Ojalá fuera al final de la cuarta T, del primer gobierno de la cuarta T, si es que va a haber un segundo, donde fuera cero el presupuesto a las empresas privadas de medios. Y en cambio, reorientar esos recursos hacia los medios públicos, hacia los medios privados, no lucrativos, a los medios privados no lucrativos, ahorita voy a hablar de esto, y hacia los medios comunitarios. Por cierto, uno de los cambios en el gasto de 2019 en publicidad oficial es que el gasto federal destinado a medios comunitarios creció en una cuantía no despreciable. Por supuesto, no llega a los niveles de TV Azteca o de Televisa, pero yo creo que nunca en la historia de México las radios comunitarias habían recibido tanto dinero del erario público como fue el año pasado. De este año ni hablemos porque quién sabe qué va a pasar con el presupuesto. Entonces, esa fue la segunda. Tercera, promoción de nuevas formas de organización de los medios. Creo que es muy importante que desde el Estado se promueva la figura de las empresas periodísticas no lucrativas. Hay mucho periodista desempleado que está rompiéndose el alma tratando de hacer blogs, webs, rentando estaciones de radio. Creo que sería muy importante y hay un proyecto concreto de varios periodistas de esta figura, de empresas no lucrativas, que tengan severas reglas para su organización, pero de verdad severas, con amplia transparencia de información sobre sus miembros, sus finanzas y el destino de los fondos públicos en caso de que los reciban. Con reglas muy claras por si hay eventualmente ganancias después de pagar los gastos de recuperación, que se regresen eso al erario, y con severas reglas de profesionalización de sus miembros. Es decir, en estas empresas solo podrán ejercer periodistas profesionales, aquellos que como cualquier profesión seria requiere de una cédula. Cualquier profesión seria en este país requiere de una cédula para ejercer. Y si no me creen, luego me platican con qué doctores se atienden. Eso sería muy importante, esa promoción de nuevas formas de organización de los medios. 4. Es muy importante reorganizar la regulación de los medios y las telecomunicaciones. La regulación parte de un mito que hace mucho daño. Se puede promover la competencia. Perdónenme, no se puede promover la competencia. La competencia es algo que ha dejado de existir, sobre todo en estos segmentos, desde hace 20, 30 años. No puede haber competencia entre dos empresas que son las que se van a quedar en las telecomunicaciones en este país. No puede haber competencia entre dos televisoras que controlan la mayoría de las concesiones federales. Como le demuestra el caso del fútbol, es más fácil que se pongan de acuerdo por encima y por abajo de la mesa a que anden compitiendo. No. El propósito de las estructuras de regulación de medios y telecomunicaciones, sean independientes o no, esa es otra discusión,
es controlar a los monopolios, defender a las audiencias de los monopolios, defender a los clientes de los monopolios de la comunicación, defender a toda la sociedad, porque el poder monopólico hace daño, es excesivo. Es el peor cáncer contra la democracia. Entonces, eso debería ser. Y buscar los mecanismos para que en cualquier estructura de gobierno, sea órganos independientes o no, insisto, esa es otra discusión, órganos autónomos o no, aislarlos de los poderes fácticos. Totalmente aislarlos. Porque si no, esto no va a avanzar. Fíjense, ¿de qué nos sirvió que hubiera tanta transparencia en el gasto publicidad gubernamental desde la época de Fox? Si se han de haber aventado en las 3 últimas administraciones, nada más federales, unos 100,000 millones de pesos de gasto de publicidad. Estoy hablando de Peña Nieto, de Calderón y de Fox. Y es el periodo de mayor vigilancia sobre el gasto en publicidad. Antes no existía ni siquiera bien desglosada la cuenta en la hacienda pública. Y se empezaron a emitir incluso los contratos y los resúmenes estaban a disposición del público en un sitio de la Secretaría de Gobernación. ¿Y de qué sirvió? Se fueron 100,000 millones de pesos. Entonces hay que cambiar el esquema de regulación y por favor no ser tan ingenuos. Estamos con monopolios como el de América Móvil, pues que opera en todo el mundo. No va a ser fácil, pero hay que intentarlo, meterlo en cintura. Sobre los tiempos oficiales, yo creo que es el momento de redefinir todo esto. La verdad que el tiempo fiscal es una hipocresía. Si ustedes leen la biografía de Antonio Ortiz Mena, que fue el que cocinó todo esto, y lo dice ahí, y da pelos y señales en su biografía, fue una forma de encubrir algo que el Estado, desde el presidente Díaz Ordaz, quería, que era más tiempo. El gobierno no tenía ese entonces grandes medios, quería tiempo. Y todavía lo dice Ortiz Mena. O'Farrill lo entendió en una cena que tuvimos en Acapulco por Navidad. Y anota al margen. Les recuerdo que él y yo nos reuníamos todas las Navidades porque éramos amigos. Y ahí le expliqué de lo que se trataba y llegamos al acuerdo. De cambiar el gran impuesto por tiempo. Que era lo que queríamos. El Estado ya no necesita eso. Yo creo que habría que pensar si es necesario mantener un gravamen que solo es uno de los peores resquicios de esa alianza podrida del viejo régimen político mexicano entre las televisoras y el gobierno federal. Probablemente sea el momento de decir, ni siquiera recibimos dinero en efectivo, recibimos tiempo aire. ¿Para qué quiere el Estado más tiempo aire? Tiene 60% de cobertura nacional de todos sus canales de televisión del Estado federal. Tiene su sistema de internet, tiene sus sistemas de radio. Y también ver si es necesario cambiar la reglamentación de los tiempos de Estado. Como ustedes saben, los tiempos fiscales y los de Estado son diferentes. Los tiempos de Estado están regulados desde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y además se explicitan más las formas de regulación cada año con la bendita los lineamientos de comunicación social. Ver si eso es suficiente o no, ya dejarlo claramente establecido. Y por último, 6. La sexta propuesta. Creo que es muy importante que desaparezca la publicidad de las campañas políticas en radio y televisión. Desde que se instituyó las campañas políticas en radio y televisión, y sobre todo en el tiempo de Calderón, cuando fue candidato y toda esta serie de ataques y mentiras y demás de la guerra de los spots, yo me acuerdo que los politólogos y los colegas de la comunicación política siempre argumentaban que no hay peor forma de comunicación política partidaria que la que se hace a través del spot.
La educación política de las personas, el entendimiento de una línea política requiere explicación. Y no hay nada mejor que eso, que hacerlo por vía escrita. Si queremos tener un diálogo más civilizado, tenemos que comprendernos. Tenemos que entender qué quiere cada uno y cuáles son las diferencias. Y eso no se logra a través de los spots. La verdad que es lamentable la forma en que se hacen campañas políticas a través de spots en México. Debería ser motivo de vergüenza para más de un partido. Y lo peor es que lo pagan los ciudadanos y no cuesta barato. Y ese dinero podría usarse para radios comunitarias, para medios públicos, para empresas periodísticas no lucrativas, para generar buen periodismo de investigación, para más presupuesto en las escuelas públicas de comunicación, que cómo nos hace falta. No me dejará mentir el doctor Sánchez y el doctor Aceves, cómo nos hacen falta. Y lo estamos desperdiciando en campañas que francamente no tienen sentido. De llegar a un acuerdo de cómo ir cada vez reduciendo más y más hasta desaparecerla, como en la mayoría de los países con democracias más avanzadas, si se quiere ver así, donde casi no se depende del spot. Y yo creo que eso sería también una forma de reivindicar una nueva forma de comunicación política. Se requiere una comunicación política que explique a dónde se quiere ir, por qué se quiere ir. Y tal vez eso incluso contribuya a los debates más civilizados, incluso en las redes sociales. Como les decía, ya, bueno, entre las dos sesiones eran 7, previamente a mí, 7 participaciones de análisis. Pensé que iba a ser por eso me atrevo a traer estas propuestas. Sé que en algunas cosas pueden sonar un poco provocadoras, pero francamente la intención es abrir espacios de pensamiento y de discusión entre nosotros, los investigadores de la comunicación. Y bueno, si eso se logró, pues qué bueno que estuve aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Vidal, de la UNAM. Quisiera pasar a la sesión de preguntas y respuestas y los comentarios entre nosotros, pero quisiera hacer brevemente una pequeña recapitulación de lo que han dicho nuestros panelistas. Quisiera empezar con el doctor Francisco Aceves. Él opina que hay una modificación sustancial en la relación entre gobierno y medios, no hay una continuidad de ruptura, incluso hay ajustes estructurales. El doctor Aceves observa que hay un ataque y embestida mediática, que lo hubo desde hace mucho tiempo, desde el desafuero, pero a diferencia de entonces, los medios ya no son un poder fático, se les redujo el presupuesto y que incluso el gobierno superpone su agenda a la agenda de los medios. Y el doctor Paco Aceves comentó que el modelo de comunicación gubernamental es más parecido a un modelo propagandístico en el uso de símbolos, las giras, las mañaneras y las redes sociales. El doctor Manuel Alejandro Guerrero, por su parte, hizo primero un recorrido histórico y estructural de los antecedentes que explican el momento actual de la Cuarta Transformación y los medios, y piensa que estamos en realidad en una especie de segunda alternancia, después de la primera alternancia del año 2000, en tanto que los arreglos de poder entre las élites y sobre todo el ejercicio del Estado de Derecho no se llevaron a cabo en esa primera alternancia, esta segunda alternancia supone que sí, y con los que podemos juzgar el desempeño de la 4T, por ejemplo, la ruptura de los vínculos presupuestales, que tiene la debilidad de que no hay criterios claros de asignación. Hay una conexión directa del gobierno con el público a través de las redes sociodigitales y las mañaneras. Hay una confrontación directa con los medios, hay una ruptura, pero el problema es que hay una ruptura con las agendas alternas y el doctor Manuel Alejandro cree que es innecesariamente polarizante, que debería sumar el discurso gubernamental, no dividir. Y del lado de los medios, parece que los medios están más o menos con las mismas prácticas previas a esta segunda alternancia, es decir, no verifican, hay esta cosa como de declaracionitis, están descontextualizadas, no dan seguimiento a las informaciones y por lo tanto están desaprovechando la oportunidad de establecer una nueva relación, no solo de cara al gobierno, sino de cara a sus públicos. Por su parte, el doctor Hugo observó
que la 4T tiene básicamente en este momento, aparente tener 3 rutas de acción. Primero, un pacto político con los poderes fácticos, que incluye, por supuesto, a los medios de comunicación, estos como aliados maquiavélicos, que comentó. Observa que la comunicación política está centrada en el liderazgo de Andrés Manuel, en su carisma, y que hay un bloque chayotero, digamos, que fue desprestigiado y que lo está atacando constantemente, y a partir de ese bloque se da el eje de la confrontación. Y observa finalmente la subordinación de su gobierno a Donald Trump, sobre todo la subordinación a las políticas migratorias de los Estados Unidos, que convirtieron al Estado mexicano en una especie de policía o servicio migratorio para los Estados Unidos. Y observa que el eje discursivo de una promesa de cambio, una esperanza, una ruptura con la injusticia anterior se sostiene y está vigente en el caso del discurso de la 4T. Y el maestro Vidal mencionó estas 6 propuestas, las recapitulo. 1, incrementar la expansión territorial de los medios públicos, pensando en los medios públicos como un eje fundamental de comunicación pública, reducir el gasto gubernamental en medios y redireccionarlos en medios comunitarios, promover nuevas formas de organización periodística. Una de las opciones son empresas periodísticas no lucrativas, altamente profesionalizadas y que ejerzan con licencia. Reorganizar la regulación de los medios, aislar a los órganos autónomos de los poderes fácticos, eliminar tiempos oficiales y que desaparezca la publicidad política. Ese sería más o menos el resumen de lo que hemos estado conversando, de las ideas que se pusieron sobre la mesa. Entonces, me gustaría citar algunos comentarios de parte de los asistentes que están vertidos en Facebook. Primero, se pregunta, y voy a abrir la discusión a quien quiera responder. En el contexto de la comunicación política de la 4T, ¿quiénes son los nuevos líderes de opinión? ¿Sigue marcando el clima de opinión los columnistas de hace unas décadas? Esto lo pregunta Javier Mendoza. No sé quién quisiera responder. ¿Quiénes son los nuevos líderes de opinión en este gobierno? ¿Sigue marcando el clima de opinión los columnistas de hace unas décadas? Doctor Vidal. Sí, Manuel Alejandro. Doctor Vidal, si gusta. Sí, habría que discutir desde el propio concepto de líderes de opinión. Es un concepto muy gringo que viene desde cuando se popularizan mucho las agencias de relaciones públicas en México. Tuve la oportunidad de trabajar 10 años un poco en relaciones públicas y me di cuenta. Siempre digo a mis alumnos que los líderes de opinión no existen. Es un invento y, por cierto, muy lucrativo, porque muchos de los que decía el doctor Sánchez, que se acuerda, Hugo, de la lista de estos periodistas chayoteros, o no sé qué es lo que decían, que dio a conocer López Obrador, pues son los que siempre las agencias de relaciones públicas les dicen a sus clientes, son los líderes de opinión. Son los líderes de opinión. Con un añadido más, pues la opinión no es periodismo. Incluso la propia Corte ya lo estableció, ¿no? Entonces, yo creo que México es difícil establecer si hay liderazgo de opinión de alguien. En todo caso, pues, con el método científico habría que demostrarlo. Sería todo. Bueno, yo creo que efectivamente es difícil establecer quiénes son líderes de opinión así a priori, pero sí creo que hay líderes de opinión. ¿Quiénes son los líderes de opinión? Bueno, pues aquellas plumas que son más citadas y más referidas en la discusión y en el debate. Creo que en el caso actual, ¿no? A diferencia de lo que pasaba hace 30 años, donde pues había claramente un liderazgo de opinión en lo que decía Jacobo Zabludovsky, y todo el mundo lo citaba como autoridad al día siguiente. Lo vi ayer con Jacobo, independientemente de que esto fuera cierto o no, pues era la referencia obligada de que esa era la posición oficial sobre la verdad y sobre la vida pública. Hoy en día los liderazgos de opinión me parece que están igualmente polarizados. Uno puede revisar, por ejemplo, la discusión en las redes sociales o la discusión en los medios de comunicación y vamos a ver las referencias todo el tiempo a algunos personajes que nos pueden caer bien o no, pero pues hay que reconocerles que de un lado o del otro son constantemente citados. Pensaría, por ejemplo, en los artículos de un lado, los artículos que escribe John Ackerman
en proceso, por ejemplo. Del otro lado estaría, por ejemplo, los artículos o las columnas de opinión que escribe Loret, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos dos uno puede ver todo el tiempo cómo las redes sociales y otros opinólogos, otros columnistas están constantemente haciendo referencia a lo que dicen o no dicen. Yo creo que hoy en día hablar de liderazgos de opinión es también darse cuenta que hay una opinión pública completamente fracturada y dividida, al menos en el espacio publicable y publicado de lo que entendemos como este espacio público ahora en México. Muy bien. Paco. Sí, a ver, decir que no existe líder de opinión, caramba, es una barrabasada, discúlpenme, pero no podemos decir eso, ¿no? O sea, si revisamos un poco la teoría de la comunicación, los padres fundadores, la Communication Research, los estudios iniciales centran mucho el elemento del líder de opinión como un elemento de continuidad y que establece la conexión entre el emisor de masas y el receptor final. El que juega con ese punto, el que hace esa relación, esa conexión entre lo que toman los medios y lo transmite a los grupos primarios en los cuales se mueve, ese es un líder de opinión. Se confunde a veces este concepto de líder de opinión con la opinión publicada, o sea, con aquella opinión firmada por determinadas personas, personalidades, que también es un género periodístico, tampoco hay que quitarlo, ¿no? La opinión es un género periodístico. Yo hago columnas y no me considero un periodista, pero sí sé que es un elemento ahí, pues, que forma parte de los géneros periodísticos. Y se entiende mucho por estos líderes de opinión a quienes escriben de alguna u otra manera, ¿no? Yo creo que lo que tenemos ahora en el campo de la opinión publicada es un reflejo de la polarización precisamente que se da sobre la visión contrapuesta de proyectos de nación y de proyectos de futuro, ¿sí? O sea, yo creo que ese es un punto de partida. No es algo ficticio o algo que se elabora, no. Ahí hay una contraposición de intereses fuertes que tienen sus raíces en cuestiones estructurales, que tienen sus raíces en intereses económicos, políticos, ideológicos, y que están confrontados. Tenemos nosotros, por un lado, una opinión publicada de lo que se le ha llamado la comentocracia, que son figuras con cierta relevancia, cierta historia, cierta trayectoria, mucho reconocimiento, que mantienen una postura muy, digamos, muy en forma, muy alineada frente a la 4T, ¿sí? Ahí tenemos a los Krause, tenemos a los Aguilar Camín, tenemos a los Castañeda, y una caudal tremenda que precisamente, que curiosamente son los que tienen más visibilidad pública, más acceso a los medios de difusión pública. Por otro lado, hay una opinión publicada que creo que está en un nivel muy embrionario, muy naciente, profundamente ideologizada, que es la que trata de establecer o que trata de insertarse en esta discusión y en este combate o en esta disputa por la arena mediática sobre esta confrontación de proyectos y de ideologías, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Yo creo no es que los líderes de opinión estén cambiando por ese lado, o más bien, lo que pasa es que la opinión publicada, el universo de la opinión publicada, se está sufriendo modificaciones precisamente por eso, ¿no? Porque había una opinión publicada muy establecida, muy ad hoc, muy a tono, con toda la continuidad del régimen, y ahora tenemos una emergencia de un proyecto que es de oposición, de transformación, y que apenas se está elaborando. Ciertamente la siento muy pobre, muy débil a esta otra instancia, y además que no tiene acceso a una visibilidad tan amplia como lo tiene la opinión publicada, ¿no? Pero yo creo que precisamente a ese nivel de las columnas y todo eso, podemos ver las confrontaciones que se dan, ¿no?
Sí, por una parte se lee a Krause y por otro lado se lee a Ackerman, a Gibran, etcétera. O sea, y uno se va dando cuenta de que sí hay una serie de posturas, sí hay una dinámica, hay una disputa a nivel ideológico dentro de los medios, ¿no? Gracias, Paco. Perdón, Hugo, ¿querías hacer un comentario? No, creo que tienes tu micrófono apagado. Está, Listo, sí, ya está. sí, brevemente, sí, yo creo que sí hay un grupo de líderes de opinión, pero bueno, no como la vieja escuela, que bueno, teníamos a periodistas y columnistas que estaban muy bien informados y que de alguna manera tenían influencia en el famoso círculo rojo y en el círculo verde. Pero bueno, yo creo que el último de ellos fue Carlos Ramírez, el famoso Carlos Ramírez, el columnista de Indicador Político, y ya con el cambio de medios ya digitales y demás, pues tenemos lo mismo, periodistas, columnistas, que tenemos analistas políticos, pero ya no solo están en un medio impreso, están en la televisión, en la radio, en las redes digitales. Allí hay un selecto grupo de estos analistas y periodistas que tienen una gran cantidad de seguidores e influye su opinión, lo que ellos escriben, dicen o critican, influye en esa gran cantidad de seguidores, pero hay un nuevo actor allí que son los youtubers, ¿no? Ahí tenemos a Chumel Torres, por ejemplo, ahí tenemos al Chapucero, ¿no? Ahí tenemos al Tumbaburros, es decir, son jóvenes que son youtubers que tienen miles de seguidores que superan a los intelectuales, y que bueno, son líderes de opinión de un grupo de seguidores, y bueno, hoy podríamos decir que sí existe tal liderazgo de opinión, que hay una confrontación efectivamente de los liderazgos a favor de la 4T, los que están en contra hasta este momento en esta guerra. Por el momento, antes eran benditas redes sociales porque de alguna manera los seguidores de la 4T tenían cierto avance, estaban ganando la batalla, pero ahorita parece que hay un reajuste allí de grupos y de tribus, y parecería que los críticos están ganando una parte de esa guerra mediática, pero sí existen líderes de opinión de distinta tendencia ideológica, son, repito, periodistas, son intelectuales, y son estos jóvenes youtubers que me parece que hoy en día son incluso más visibles que los propios intelectuales y que los propios periodistas. Gracias, Hugo. Este tema es muy interesante, la composición y la dinámica de la opinión pública, ¿no?, en tiempos de la 4T. Quisiera regresar, no obstante, al tema de la relación entre la 4T y los medios. Esta es una relación como más institucional. Y quiero evocar un comentario y una pregunta. El comentario es, José Gabriel García dice, ¿cómo podría existir comunicación política con la carencia de comunicación que tiene el presidente? De ahí parte todo. Las mañaneras son la misma película todos los días. La pregunta de Julio Amador es, el discurso político populista, entre comillas, de AMLO lo posicionó. Sin embargo, ¿creen que existe un desgaste de su imagen y la fractura de su discurso e incluso el desgaste de las mañaneras mismas? A ver, si me permites, Sí. porque Sí, creo que esto me la dedican especialmente. Mira, creo que es central la cuestión del discurso y la cuestión de las mañaneras. Yo decía de una manera muy rápida que el discurso de Andrés Manuel, que no estoy de acuerdo que no sepa comunicar, yo creo que es extraordinariamente capaz y hábil y astuto para usar los recursos comunicativos, se ajusta a lo que establece el discurso del líder de masa. Hay un texto de Gustave Le Bon que escribió en 1905, se llama Psicología de las Multitudes, y es muy interesante ahí analizar y cómo describe cuáles son los elementos que el líder de masas tiene que utilizar al elaborar y al dirigirse a las multitudes como un elemento fundamental para lograr el control de las multitudes, la persuasión de las multitudes.
Y son 3 elementos que dice Le Bon. Por un lado es la afirmación. El líder de masas tiene que decir las cosas con una seguridad tan absoluta que no quepa resquicio de duda. Vamos a vender el avión presidencial. Vamos a quitar el Naim. Vamos a hacer 2 bocas. Vamos a hacer estas cosas. Aunque no diga los cómo, simplemente la formulación da una sensación de dirección, de seguridad y de confianza. ¿Sí? La segunda es la repetición, la redundancia. El líder de masas tiene que decir continuamente lo mismo. Si ustedes se fijan, un buen discurso o un buen político en campaña repite el mismo discurso toda la vida. Yo tengo escuchando a López Obrador desde el 2006 y puedo decir casi que el 80% del contenido discursivo que daba en el 2006 y en el 2018 es exactamente lo mismo. Hablaba de los mismos temas, aludía a las mismas cuestiones, hacía incluso los mismos consejos. Esa es la repetición, esa es la redundancia. Para que el mensaje fije, para que el mensaje penetre, tiene que haber una continuidad, una repetición. Porque además, mucha gente lo van a escuchar por primera vez. Por eso, si ustedes se fijan en la mañanera, repite y vuelve a repetir y aprovecha casi cualquier pregunta para volver a decir algo que él quiere, no lo que no responde a la pregunta, sino que formula su respuesta con base a lo que él interesa estar repitiendo. Precisamente este efecto de la repetición genera el contagio, en la medida de esto que se va amplificando, ¿sí? Y eso es lo que tiene López Obrador. Personalmente, y lo digo porque, o sea, mi objeto de estudio que tomé desde el año pasado es precisamente el estudio de la mañanera. La visión diaria de la mañanera es cansada. Me quedaba dormido muchas veces. Me duerme en la mañanera. Y en otro momento me han llegado a molestar. Y en otro momento la he sentido tediosa. Y en otro momento... Eso es inevitable por el tipo de exposición o por el tipo de percepción de alguien que la viene viendo de alguna u otra manera. Pero a nivel de lo que establece una vinculación y una relación entre el líder, el conductor de un proceso, porque eso hay que tenerlo claro. O sea, si estamos pensando en AMLO como presidente, lo estamos ubicando en una esfera que ni él mismo se ubica. Él es el conductor del proceso de la transformación y les habla en la mañanera a sus seguidores. Es un ritual necesario y obligado para fomentar y cargar baterías. Hasta para él mismo se cargan las baterías, ¿sí? Y eso precisamente es otra de las características. Por ahí venía otra pregunta sobre la cuestión del discurso populista. Si te pones a analizar, o si uno se pone a analizar cuáles son estas características del discurso populista, bueno, es un modelo propagandista basado en pocas ideas, muy fuertes, muy centrales, con un fuerte contenido simbólico y en los cuales se establece una reiteración permanente, ¿sí? Y yo creo que ya no hay que tener miedo, ya no hay que, o sea, ya hay que despojarnos de esa, como, no sé, un poco de cautela para definir a AMLO como un populista. No, AMLO es un populista. O sea, si tú ves cuál es su proyecto político, cómo lo está implementando, cómo lo está desarrollando, se ajusta a ese modelo, sin necesariamente ser una calificación peyorativa. Es una calificación simplemente denotativa, ¿sí? Está planteando un modelo populista de desarrollo. Vean a Perón, para no irse tan lejos. Bueno, esa sería mi respuesta. Sí, bueno, yo considero aquí que efectivamente López Obrador parte de un modelo de comunicación populista en donde no quiere intermediarios. Él quiere tener el control de la comunicación todos los días y fijar la agenda.
Y en una situación en donde los medios en general tienen esta pobreza periodística, esta pobreza en el quehacer periodístico, donde han dependido de la declaración, del boletín, por décadas para hacer la mayor parte del trabajo periodístico, claramente los tienen capturados. López Obrador lanza hoy la pelota para allá y todos van para allá, la lanza para el otro lado mañana y todos van para allá. Tiene una enorme capacidad de entender el contexto y de manejar esta agenda todos los días. El problema es que sí tiene un desgaste, porque López Obrador efectivamente le habla todos los días a sus seguidores con estas pocas ideas muy machacadas, muy repetitivas, pero no es una comunicación gubernamental efectiva. Porque una comunicación gubernamental efectiva tiene que estar planteada en múltiples niveles. Cuando va a las giras, tiene que hablar en un cierto nivel para una cierta audiencia. Cuando está frente a ciertos personajes que requieren una comunicación más técnica, tiene que saber utilizar estos recursos técnicos. Y López Obrador, en realidad, por este énfasis repetitivo de carácter populista y de estarle hablando solamente a sus huestes todos los días, pues ha estado sufriendo una pérdida también y un deterioro en su propia imagen. Esto, desde luego, que se conjuga con los resultados magros que yo decía que tiene en términos de los frentes más importantes, lo económico, la violencia y la corrupción. Entonces, si en este momento la pobreza de la organización de la oposición y también, digamos, la falta de un discurso claro por parte de la oposición, pues puede que le alcance muy bien para refrendar en el 2021, pero de que tendrá un desgaste enorme por este modelo de comunicación que no es una comunicación gubernamental efectiva, es un modelo populista propagandístico que sí cumple una función, pero que no es una comunicación gubernamental efectiva, se va a desgastar para el 24. Gracias. Doctor Vidal, me había pedido la mano, perdón, Hugo, hace un ratito. Sí, me gustaría darle. Sí. Sí, básicamente. Perdón, Hugo, perdón. Francisco Vidal, por favor. No. Me gusta mucho lo que dijo mi tocayo. Yo nada más quisiera complementarlo con... a veces juzgamos los nuevos fenómenos con los ojos viejos. Y eso es lo que nos está pasando cuando vemos la comunicación política de López Obrador. Paradójico. Es un populista que se comunica básicamente con el pueblo, pero se carga en el avión presidencial a prominentes miembros de la oligarquía para que los acompañe a una cena con el presidente de Estados Unidos. Ahí tiene que haber algún tipo de comunicación que ni vemos. Pero nada más para complementar lo que dice mi tocayo, aparte de toda la estructura del discurso, aparte de la estructura del discurso, hay un eco por ahí. Ahí tiene que haber algún tipo de comunicación que ni vemos. Ya está. Se silenció el micrófono. Sí, ya. ¿Cómo está usando sus herramientas? El web de la presidencia, el Spotify, Facebook, YouTube, Canal 14, Canal 22, el IMER. O sea, es un arsenal. Los reportes de ratings ha subido el del IMER y el del Canal 14 y el IMER. Han subido los ratings. Entonces, por primera vez, tal vez estamos ante una comunicación donde no hay mediación de los medios tradicionales. O cada vez hay menor mediación de los medios tradicionales. Nada más 2 datos. Tomen en cuenta que el mayor rating agrupado de todas las estaciones de radio en la Ciudad de México, en un día normal, no rebasa el 14% de los radios de la capital. O sea, el 86% de los que tienen radio en la capital nunca oyen radio. Y el 75% de los que tienen tele nunca ven un noticiario. Entonces, algo está pasando. Algo está pasando y tal vez lo está leyendo mejor que nosotros. Gracias. Muy bien. Hugo, más para cerrar, ya tenemos que ir concluyendo. Hugo.
Sí, 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 yo creo que como decíamos, la comunicación política de AMLO es un reflejo de su biografía personal, es un personaje entrenado en mil y un batallas, que conoce muy bien el pulso popular, que tiene una interacción todos los días, aparte de las mañaneras, aparte de su trabajo burocrático, hay un vínculo, se sumerge con los grupos ciudadanos que lo apoyan, y eso de alguna manera este, retroalimenta cotidianamente su discurso. Es un excelente comunicador, o sea, es un excelente comunicador, y sobre todo la narrativa que ha construido de los distintos eh, aliados, enemigos, proyectos y objetivos ha sido contundente. Esto de la mafia del poder, la narrativa contra los guachicoleros, las distintas narrativas contra sus adversarios de la prensa vendida, de los chayoteros y demás. Es un político entrenado en estos 15 años, 16 en campaña, y efectivamente aprendió muy bien la lección en 2006 y en 2012. Para ganar la presidencia, pues tienes que negociar aún con tus ultraenemigos, ¿no? El mejor ejemplo, pues, es este personaje que fue director de el Seguro Social y que ahora es senador, y que fue uno de los voceros ultraderechistas de Felipe Calderón, y que bueno, ahora es ideólogo de la 4T, Germán Martínez, por ejemplo. Y ahorita estos empresarios de los poderes fácticos, la negociación, el acuerdo, el respaldo que tiene de muchos de ellos, empezando por Carlos Slim, pues muestran como un político que aprendió la lección esos 2 años previos, y que hoy ahí están los frutos y el resultado como un excelente comunicador. Que hay desgaste, sí lo hay, el desgaste es natural en todo líder político de izquierda, derecha, de centro, pero su fortaleza de ese desgaste va a depender mucho justamente de, en este caso, pues las valoraciones que hay sobre su popularidad, su liderazgo. Y bueno, el año próximo será quizás con la elección intermedia el mejor termómetro de hasta dónde hay un desgaste o la fortaleza que su liderazgo tenga. Sería todo, gracias. gracias Hugo. Aquí ya estamos sobre tiempo, ya tengo que ir cerrando la conversación. Me quedaron muchas preguntas en el tintero, fui muy selectivo con ellas, entonces afortunadamente la conversación fue muy rica. Yo les agradezco muchísimo, Francisco Aceves, Francisco Vidal, Hugo, Manuel Alejandro Guerrero, su participación en esta conversación, y ojalá la podamos seguir teniendo en sucesivos encuentros ya virtuales, o ojalá pronto ya presenciales. Muchas gracias, de verdad. Sí, un saludo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y pues queremos aprovechar también este espacio para agradecerles de manera muy profunda a los miembros del comité ejecutivo, a nuestros participantes. Si me permiten, voy a compartir por aquí un breve reconocimiento que tenemos, un reconocimiento virtual para nuestros panelistas. Quiero agradecerle al doctor Manuel Alejandro Guerrero Martínez, al doctor Francisco Aceves González, al doctor Hugo Sánchez Gudiño, al doctor Francisco Javier Vidal, su participación el día de hoy en este panel, y también agradecer obviamente la moderación que hizo nuestro vicepresidente, el doctor Martín Echeverría. Muchísimas gracias, Franciscos. A los dos les mando un gran saludo. A Hugo, a Manuel, les mando un fuerte abrazo, y creo que han dejado abierta la puerta para que podamos seguir en estas discusiones. Como bien lo decían, la conversación tiene que seguir sobre este tema. Es un desafío para nosotros, miembros del Comité Ejecutivo de la MIC, retomar esta temática, no soltarla, porque amerita todavía más análisis al respecto. Así es que seguramente por ahí estaremos planeando con el equipo, con Martín, algunos otros
otros paneles que nos permitan todavía ahondar en los temas que han quedado en la agenda del día de hoy. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos su participación y también queremos invitarlos para que la próxima semana nos acompañen en el que quizás sea ahorita el último webinar que hagamos antes de entrar a este periodo ficticio de vacaciones, porque sabemos que muchos de nuestros colegas se nos están yendo por lo menos a hacer un reposo también virtual. Tendremos la participación del doctor Francisco Jesús Barrera Cortinas para hablarnos de un tema muy interesante, un tema pendiente que es el emprendimiento con el conocimiento. Ellos han desarrollado en la Universidad Autónoma de Nuevo León un programa de apoyo a los investigadores para recurrir a fondos y agencias internacionales para estar financiando proyectos de investigación y van a estar compartiendo con nosotros ciertas metodologías, ciertos elementos que pudieran ayudar a los investigadores de la MIC a buscar fondos para sus proyectos y no solamente estar dependiendo, como lo hicimos durante mucho tiempo, de agencias nacionales, del gobierno o de nuestra propia institución. Así es que esperemos que este webinar que vamos a tener con el doctor Francisco Jesús Barrera de la Universidad Autónoma de Nuevo León sea de gran utilidad también para los socios de la MIC. Y bueno, pues agradecerles nuevamente Francisco Aceves, Hugo Sánchez, Francisco Vidal, Manuel Alejandro, Martín, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron también en este Facebook Live y estaremos subiendo en unos minutos más pues la repetición de este webinar en nuestro canal de YouTube para aquellos que no pudieron seguirnos en tiempo real. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias, Jorge. Gracias a Buenas todos. noches, Que hasta estén muy luego. bien.